Buenas tardes a todos. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y bienvenidos. Son las 6 en punto, así que, bueno, pues empezamos. Supongo que si hay personas que se van incorporando, pues podrán ir incorporándose a la sesión sin problemas. Vale, y lo primero que queríamos es, pues agradecer a todos los presentes vuestro interés y vuestra presencia en este webinar. Y bueno, eskerrik asko guztioi gaur hemen gurekin egoteagatik. Y me gustaría presentarme, ¿vale? Mi nombre es Esther Val y soy profesora investigadora de la Escuela Politécnica Superior de Universitatea y desarrollo mi actividad en el Centro de Innovación en Diseño, con el acrónimo en euskera de DBZ, ¿vale? Entonces, esta jornada, este webinar, se enmarca dentro de los actos que estamos organizando en conmemoración del 10º aniversario de nuestro máster en diseño estratégico. Y en concreto, en este webinar, pues queríamos que diferentes jóvenes profesionales de diseño que están aquí con nosotros, todos ellos que han sido alumnos y alumnas de distintas promociones de nuestro máster, pues pudiesen reflexionar sobre la evolución del diseño estratégico desde su óptica y desde su experiencia profesional. Y para ello, pues estamos muy contentos, ¿no? Pues de tener con nosotros a Ane Arauzo, a Aritz Legorguru, a Xavier Goya y a Jon Iriarte. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por acceder a participar en este webinar, ¿no? Pues sabemos que todos estamos liados y bueno, y siempre es un placer volver a ver caras conocidas, ¿no? Con nosotros. Y bueno, en principio, pues durante esta hora lo que haremos es charlar, sí, entre nosotros, con nuestros invitados, sobre su experiencia profesional en el ámbito del diseño estratégico. Al finalizar, ¿vale? Pasaremos a un turno de preguntas en el que los asistentes que estén escuchando este webinar podrán realizar a través del chat, ¿vale? Que nosotros, pues, trasladaremos a nuestros invitados. Y recordad también que estamos grabando este webinar, ¿vale? Y que, bueno, pues que al final de la sesión, bueno, pues esta grabación, nuestra intención es colgarlo en YouTube, pues para que esté accesible, pues a todas las personas, ¿vale? Y recordad también que en ningún momento se verán publicadas los nombres de los asistentes, ¿vale? Que la privacidad de las personas que se han podido estar conectando al webinar, pues se mantendrá. Bueno, entonces, sin más dilación, ¿vale? Vamos a proceder a presentar a nuestros invitados, ¿vale? Tenemos aquí con nosotros a Ane Arauzo, que es graduada en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y máster en Diseño Estratégico de Productos y Servicios Asociados por Mondragón Universitatea. Actualmente es Service y UX Designer en Telefónica Innovación y desarrolla su actividad profesional en proyectos de innovación de conectividad. Y actualmente se encuentra inmersa, en concreto, en el diseño de productos de cloud networking para pymes. Kaixo, Ane, Etorri. Kaixo. Luego tenemos también con nosotros a Aritz Legorguru. También es graduado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y máster en Diseño Estratégico de Productos y Servicios por Mondragón Universitatea. Actualmente, pues trabaja y desarrolla su actividad profesional como CAF Building Block Manager for High Floor and Low Floor Vehicles en la empresa CAF. Kaixo, Aritz. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Tenemos también con nosotros a Xavier Goya, que también es graduado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y máster en Diseño Estratégico de Productos y Servicios por Mondragón Universitatea y que actualmente trabaja como diseñador estratégico en el Laboratorio de Innovación de la empresa Eroski, en concreto, fundamentalmente, como diseñador de experiencias. Kaixo, Xavier. Apa, kaixo. Arratsaldeon. Y por último tenemos con nosotros a Jon Iriarte, que es doctor por Mondragón Universitatea, profesor
investigador en Mondragón Universitatea y coordinador del Máster de Diseño Estratégico de Productos y Servicios. Kaixo, Jon. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues una vez presentados a nuestros invitados, ¿vale? Pues tenemos preparadas una serie de preguntas para cada uno de vosotros y si os parece lo que voy a ir es preguntándoos pues a cada uno una serie de preguntas y aunque van en principio dirigidas a uno de vosotros en concreto, si alguno quiere realizar algún comentario adicional o algún apunte, ¿vale? Nuestra idea es que sea un poco flexible y que todos podamos realizar nuestras aportaciones, ¿vale? Entonces, bueno, la primera pregunta es para Aritz, ¿vale? Aritz, como hemos comentado, trabaja en la empresa CAF. CAF es una empresa que se dedica, bueno, Aritz nos lo explicará mejor, pero se dedica a al diseño y fabricación de trenes. Y bueno, CAF es una de las empresas referentes del país en aspectos como la ingeniería y la tecnología. ¿Vale? Entonces, nos gustaría que nos comentaras, Aritz, qué papel juega el diseño hoy en día en la empresa CAF y cómo has visto un poco su evolución desde que tú te incorporaste, pues ya hace algunos años, hasta hoy en día. Bueno, primeramente indicar que bueno, yo estoy en CAF en la parte de fabricación de vehículos, ¿vale? Es los que hacemos los trenes. El grupo CAF ahora mismo es inmenso, ¿no? Desde autobuses y cada vez más en servicios tanto de mantenimiento como otro tipo de servicios, ¿no? Yo me centro en diseño y fabricación de vehículos. Entonces, mi trayectoria un poco cómo ha sido y mi evolución, bueno, pues yo en su día cuando estudié fui la primera promoción de ingeniero técnico de diseño industrial, cuando nadie sabía en Euskadi lo que era eso básicamente, y siempre ha sido un poco la autodefensa o la defensa de mi profesión, ¿no? O sea, al final, allá donde iba me decían, pero, ¿qué haces? ¿No? Y ya desde la universidad nos llamaban los de Pinte y Colorea, que supongo que casi seguirá siendo así, pero bueno, siempre ha sido un poco esa defensa. Y cuando hace 18 años de calé en CAF, después de estar en otras empresas, pues también fue un poco así. El diseño siempre se ha utilizado en el diseño de vehículos ferroviarios porque al final los clientes ¿no? Pues, siempre quieren saber cómo va a ser su tren por dentro, ¿no? Qué colores, qué tipo de asientos, qué moquetas, qué pavimentos, qué lo que sea. Pero antes, poco antes que yo entrase, por ejemplo, cuando se trabajaba con Renfe, pues se utilizaba para hacer un render, para cumplir expediente, vamos a decir, se presentaba al de Renfe y al otro lado tampoco había un diseñador, ¿no? Entonces, decidía el más jefe o la mujer del más jefe muchas veces, era un poco así, ¿no? El tema del diseño no estaba tan... ni CAF estaba concienciado, pero tampoco servía para añadir valor al producto. Sí que es verdad que eso con los años y sobre todo con la exigencia de clientes y el haber vendido a clientes diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Europa, pues esas exigencias en cuanto a diseño pues se han ido poco a poco elevando. Entonces, bueno, durante mi trayectoria profesional, pues cuando entré yo había poco y desde abajo he tenido que empujar pues, la importancia del diseño, la importancia de establecer un proceso de diseño dentro de ese proceso, diseñar más ingenieril o tecnológico que ya estaba y que eso ha seguido evolucionando también, pero bueno, intentar dar la importancia que tiene el proceso de diseño industrial, ¿no? Y a día de hoy, pues dentro de nuestra ingeniería, que actualmente además, bueno, estamos inmersos en un proceso de transformación, pues hemos generado una especialidad de diseño industrial, el cual, pues vamos a decir, da soporte a todas las líneas de producto que tenemos en cuanto a diseño industrial. Desde contratar diseñadores externos, trabajar con diseñadores internos, marcar un poco las guidelines de diseño que tenemos que seguir, innovar en nuevos procesos, ya hablaremos un poco más adelante, y un poco esa es la evolución, ¿no? Básicamente pelear, siempre pelear, desde abajo, una empresa muy, muy ingenieril, muy importante en la zona, pero al final, como decimos, somos una empresa de boina, no somos Google, entonces pues toca pelear y pelearte con mucha gente que cuando hablas de diseño o no saben qué es o te llaman en la empresa de Pinta y Colorea, no, pero
no sé, charlatán o vende humo si te llaman. Entonces, bueno, hay que tener un poco también, mucha mano izquierda, y mi evolución ha sido un poco eso, ¿no? De que casi no existía. Actualmente tenemos un equipo de diseño, podría ser más potente, pero no me quejo, y estamos ya bastante dentro del proceso de diseño, vamos a decir, de esa parte más ingeniería, ¿no? Abarcando desde ofertas hasta la fabricación. O sea que tú ves una evolución ahí, ¿no? Desde que te incorporaste a CAF. ¿Cuántas personas estáis en esta especialidad? Pues alrededor mío, que tengamos la especialidad del máster, ahora mismo estamos 7. Trabajando en diferentes aspectos, ¿eh? Luego también ya comentaremos, no todos están haciendo diseño industrial o diseño estético exclusivamente, están haciendo diferentes facetas, pero ahora mismo estamos 7 y luego otras 2 personas que están como con trabajos de final de máster y final de grado. Vale. Bueno, la segunda pregunta es para Anne. Anne, como hemos comentado, trabaja en Telefónica. Telefónica, bueno, entiendo que no es necesario explicar a qué se dedica. Y bueno, pues Telefónica también es una empresa, una de las empresas más importantes del país, Anne. ¿Y qué rol juega el diseño y los diseñadores en una empresa como Telefónica, Anne? Pues a ver, Telefónica es una empresa súper grande y entonces pues hay equipos de diseñadores de todo tipo. Concretamente yo estoy en innovación y más concretamente en proyectos de innovación de redes e innovación de conectividad, y son proyectos con una componente tecnológica muy, muy fuerte. Entonces, cada vez nos toca transformar tecnologías más complejas como cloud networking, tecnologías 5G, proyectos de IoT, en productos y servicios que sean consumibles por los usuarios, ¿no? Además, pues con todo el boom de la digitalización, que además pues con el COVID se ha acelerado como por 100, necesitamos perfiles que sean capaces de coger toda esa complejidad y transformarla en algo que aporta valor y que sea consumible por los usuarios. Yo creo que el perfil de UX UI como diseñador más de interfaces lo tienen muy, muy asumido y muy integrado. Y sí que se empieza a ver cada vez más el perfil de diseñador de servicios o diseñador estratégico que participa en todas las fases del proyecto y está ahí para dar un punto de vista diferente y conseguir un producto con mucho más empaque. Al ser una empresa con mucha componente técnica, es una cosa que cuesta y hay que ir peleando y evangelizando, pero o sea, ahora mismo creo que no tenemos ningún proyecto en el que no haya un diseñador participando, al menos uno, y tenemos vacantes abiertas porque los proyectos no pueden salir adelante sin un perfil como el nuestro. Entonces, pues bueno, cogiendo mucha fuerza. O sea que en los dos entiendo que estáis, bueno, intentando traducir, ¿no? El punto de vista de alguna manera de lo que es el usuario a profesionales que tienen un perfil muy, muy tecnológico, muy ingenieril, ¿no? Y eso al final, ese puente, tanto por lo que ha podido decir Aritz como lo que ha comentado Anne, ¿no? Es un poco el rol, ¿no? Entiendo que es el que principalmente estáis viendo. Bueno, Xavi, como hemos comentado, está en Eroski. Entiendo que Eroski también es conocida por prácticamente todo el mundo. Y bueno, la experiencia del cliente en una empresa de retail como Eroski es muy compleja, holística, es omnicanal, se mezcla offline, online. Bueno, y existen muchísimas variables, ¿no? Gran cantidad de perfiles, de clientes. Y bueno, además hemos tenido, ¿no? Pues en este último año y medio la pandemia de la COVID-19 que ha acelerado, entiendo, que para una empresa como Eroski pues ha supuesto pues, grandes cambios, ¿no? Entonces, un poco toda esta complejidad, Xavi, ¿cómo estáis abordando toda esta complejidad y qué rol está jugando el diseño en todo este, bueno, pues, entorno tan difuso y tan complejo quizá? Barkatu, Xavi, no se te escucha.
lo había apagado para no molestar. Vale, no, decía que, como bien has dicho, los hábitos de consumo han cambiado, cambiarán y seguirán cambiando. Y esto, como has dicho también, pues ha quedado patente en esta etapa del COVID, ¿no? Donde muchas empresas han tenido que reinventarse y dar nuevas soluciones para dar respuesta a las necesidades de los clientes, ¿no? Y estas soluciones han llegado para quedarse. Y de alguna manera, como bien has dicho también, pues todo este proceso pues, se ha acelerado por 10, por decirlo de alguna manera. Y por poner ejemplos, pues igual algunos de los cambios más simples que podemos encontrar en los centros pues pueden ser las cajas de autopago, el click and collect, las apps móviles como elemento imprescindible, la convivencia entre el entorno online y offline. Quizás sean conceptos más novedosos en un panorama regional o nacional, pero son cosas que están muy integradas desde hace años en países como Estados Unidos o Japón, ¿no? Lo cual nos hace pensar en todo el trabajo que queda por hacer y lo difícil que es llegar con una posición ventajosa, ¿no? a esa innovación o esa adaptación al cambio. Y obviamente pues el tipo de clientes tampoco es el mismo, ¿no? Ni será el mismo. Los esfuerzos que se realizan para dar respuestas a las necesidades de ciertos segmentos de clientes pues serán derivados hacia una experiencia más digital. Y no estoy diciendo nada nuevo cuando digo que el futuro es 100% digital. Y por poner un ejemplo, elementos como los vales físicos de descuento pues serán cosas del pasado en poco tiempo. Incluso hoy en día a muchos les parecerán cosas obsoletas o de otra era. Pero bueno, creo que uno de los grandes retos a corto o medio plazo de Eroski y de otras muchas empresas de retail es cómo seguir brindando la excelencia en sus servicios a los actuales clientes, pero sin dejar de integrar esos cambios, ¿no? que promuevan la evolución hacia el futuro. Y personalmente he visto que actualmente se está haciendo un trabajo muy extenso en Eroski, ¿no? Con muchos frentes abiertos, muchos proyectos, ¿no? Con el punto de mira puesto siempre en esos escenarios de futuro. Lo que al mismo tiempo, pues estos escenarios pues, ejercen mucha incertidumbre, ¿no? En las estructuras organizativas de múltiples empresas y entre ellas pues, Eroski. Y aunque todavía no lleve mucho tiempo en Eroski, porque, bueno, llevo 3 meses. Gracias a estos 3 meses de trabajo en la organización, e incluso por mi experiencia en los proyectos trabajados para Eroski, pues a través de mi antigua agencia, pues he podido ver toda esa inversión que está realizando la compañía para poder reinventarse y seguir siendo una empresa competitiva dentro del sector, ¿no? Y ejemplo de ello también puede ser la generación del equipo Ekin, ¿no? Que es un departamento al servicio de la organización donde acompaña a otros departamentos y figuras en los proyectos de innovación, pues, aportando nuevas maneras de hacer, nuevas herramientas, nuevas metodologías, donde muchas de ellas pues, están basadas, ¿no? en herramientas y metodologías del diseño. Y personalmente veo que Eroski está trabajando arduamente para poder ampliar el tipo de perfil profesional que tiene dentro de la empresa y montar una estructura donde a los diseñadores se les da un papel bastante relevante, donde se combinen pues, todo ese conocimiento interno que ya tienen desde hace tiempo pues, en sus filas con una nueva generación de profesionales que pueden aportar frescura y una nueva visión que se materialice para que se materialice esta transformación, ¿no? De la que estamos hablando. Y por ello, pues un poco respondiendo a tu última pregunta, veo el diseño como un elemento, por decirlo de alguna manera, cohesionador del cambio, ¿no? Una especie de pegamento que puede unir esa transformación organizativa, estructural, pues con la propia innovación y todo ello pues adaptado a los nuevos tiempos, lo cual no quiere decir que sea suficiente con el diseño, o sea, que el diseño sea suficiente, sino que el diseño necesita de muchos otros elementos alrededor para que ocurra este cambio y que realmente las empresas pues puedan cambiar su cultura, corten sus sesgos más tradicionales y adapten su estructura interna a las nuevas maneras de hacer. Y empezando por que la dirección de la compañía pues sea la primera en creer en ello y sea la primera que apueste en ello y para que el diseño como filosofía dentro de la cultura empresarial pues pueda calar, ¿no?
Y bueno, pues, por concluir un poco la pregunta, pues decir que es la propia versatilidad del diseño, el carácter resiliente, el que puede hacer que pueda ir de la mano con muchos otros perfiles y visiones y que hagan posible llegar a esa meta común y que finalmente sea valorado como un elemento clave dentro de las organizaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú lo ves sobre todo como si te he entendido bien, un poco como un cohesionador del cambio. Me ha gustado esa frase, ¿no? Como un elemento que, digamos, que está ayudando o contribuyendo a la transformación, sobre todo hacia esa transformación más digital, ¿no? Sí, no únicamente digital, sino también estructural, ¿no? De cómo se pueden plantear. Eso es. Uh-huh. Xavi, una cosa, tú trabajas dentro del laboratorio de innovación, ¿sí? En el que estáis dando respuesta a los retos y problemas presentados por otros departamentos dentro de Eroski y lo hacéis a través de metodologías ágiles. ¿Cuál es exactamente la labor de este laboratorio de ideas? Y un poco, ¿qué papel juegas tú como diseñador y el diseño en general dentro de este laboratorio? Bueno, para poder explicar un poco cuál es mi rol, pues igual convendría mencionar en qué consiste en este laboratorio, ¿no? Pues sí. La idea del laboratorio nace, bueno, en parte de los tiempos tan prolongados de los proyectos dentro de los, ¿no? O sea, desde que se presenta una iniciativa hasta que se ejecuta, o sea, pueden pasar meses, incluso años. Y esto puede ser debido a las barreras internas que puede tener cualquier otra empresa de las mismas dimensiones, ¿no? Pues validaciones y contrastes infinitos, equipos que están a 1000 tareas al mismo tiempo, un trabajo no del todo metódico, quizás, lo cual es una barrera muy grande, ¿no? De cara al avance y desarrollo de la empresa. Y de aquí, pues, nace la idea o nace el proyecto piloto, pues, llamado Laboratorio de Innovación, que no es más que un equipo que pretende generar soluciones express, siendo más ágiles y precisos en la identificación y ejecución de nuevas soluciones en ciclos súper cortos de tiempo. Para que os hagáis una idea, nuestro propósito suele ser llegar de la idea a la solución en menos de 30 días. Y además, para este proyecto en concreto, las soluciones que busca la empresa están dirigidas a la eficiencia en tienda, al ahorro. O sea, siendo los propios empleados los usuarios principales y no los clientes, o no al menos directamente, de manera directa. Y es por eso que Eroski vio esencial, pues, que nosotros estuviésemos ubicados directamente en tienda, en un supermercado, para estar cerca del día a día de la tienda, para tener una visión real y ajustada de lo que realmente está pasando, ¿no? Pero suficientemente alejada de la organización matriz para evitar cualquier tipo de sesgo. Y bueno, para que todo eso se pueda hacer realidad, pues la clave de todo esto son, por un lado, la metodología y por otra parte es el equipo, que aquí es donde entro yo. En cuanto a la metodología, pues nuestro método de trabajo está basado en la metodología ideada por Google hace unos cuantos años. Supongo que la conoceréis o al menos os sonará, que es la metodología del Google Design Sprint, donde se propone llegar del problema a una mínima solución en menos de 5 días. Pero bueno, obviamente nosotros hemos tenido que adaptar toda esa metodología a la realidad de Eroski, a la realidad de nuestro equipo, ¿no? Y definir muy bien el nivel de detalle al que queremos llegar con la solución, el ver hasta dónde llegamos, ya que el escalado de estas ideas o soluciones pues no forman parte de nuestras tareas. Y bueno, y como bien decía, pues bueno, la otra clave es el equipo, en el cual pues tenemos un perfil multidisciplinar, donde tenemos por un lado pues la responsable del lab, que es una experta en metodologías ágiles y ha liderado varios proyectos de innovación, ¿no? Y que es la persona que hace todo esto, que todo esto funcione. Tenemos a un técnico de procesos, que se sabe al dedillo cómo funcionan las tiendas y es una figura clave, ¿no? En cuanto al conocimiento interno que tenemos en el equipo. Tenemos a un técnico de sistemas, un perfil quizás más informático, ¿no? Pero que conoce muy bien en qué estado están y cómo funcionan los sistemas dentro de la organización.
Y junto con el de procesos, pues es una figura clave para determinar la factibilidad de nuestras ideas, ¿no? Para saber si estas ideas se pueden hacer. Y bueno, y por último estoy yo, pero no menos importante, con un perfil de diseñador, innovación, donde aplico mis conocimientos como diseñador en distintas fases de los retos, sobre todo en las partes de research, ideación, prototipado y testeo, ¿no? Por ejemplo, en las fases de investigación, pues trabajo mucho el mapeo de procesos mediante Journey Maps o Blueprints. En la parte metodológica, pues doy cierto apoyo a la responsable del lab a la hora de adaptar esta metodología a nuestra realidad. En la ideación, aunque todavía no tenga un amplio conocimiento de los detalles de cómo funciona Eroski, pues procuro contribuir a ampliar ese horizonte de soluciones, ¿no? Que desde un punto de vista, entre comillas, contaminado por la organización, pues quizás no se llegue, ¿no? Y aportar también, un conocimiento destacable sobre las nuevas tecnologías. Y para el prototipado y testeo, por ejemplo, pues preparo los guiones para los experimentos, saber muy bien dónde hay que poner el foco, qué resultados queremos obtener y bueno, y el propio prototipo, ¿no? O sea, aterrizar las soluciones en algo tangible, pero que tampoco conlleve demasiado esfuerzo generarlo, ¿no? Y bueno, por hacer un balance, o sea, la verdad es que está siendo un proyecto bastante enriquecedor, o sea, estoy aprendiendo mucho de mis compañeros que tienen un perfil totalmente diferente y del mismo modo, o sea, veo que el proyecto me está sirviendo para confirmar pues esa versatilidad que hablaba, ¿no? Esa versatilidad del diseño y el poder que pueden tener las metodologías basadas en el mismo, ¿no? Tanto como catalizadores de cambio, como herramienta para afrontar distintas problemáticas y ver que el diseño no solamente sirve para mejorar la experiencia del cliente, por ejemplo, sino que también puede ser una vía para causar un impacto lo suficientemente grande en los procesos y eficiencia de una gran organización como Eroski, que es un monstruo. O sea, que yo me quedo un poco con la idea de que el laboratorio de ideas está súper pegado a la realidad, ¿no? Porque has comentado que está incluso ubicado casi en la tienda física y luego o sea, estamos ahí, o sea, estamos hablando en la tienda física. Y luego la relevancia, ¿no? de la colaboración con perfiles tan diferentes, ¿no? Que va un poco en línea con la pregunta que querría hacerle a Anne también. Sí, la capacidad que tiene, ¿no? El diseñador estratégico de colaborar con otros perfiles. Anne, dentro de Telefónica, a ti también te toca trabajar con equipos multidisciplinares. Entiendo que muchas de las personas que participan en los proyectos tienen, como hemos dicho antes, ¿no? Un perfil súper tecnológico y con una percepción quizá muy distinta al diseño de lo que realmente igual un diseñador estratégico puede aportar. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a un diseñador novel que se ha de integrar en una empresa donde quizá pues todavía el entorno no es del todo propicio, ¿no? o receptivo, ¿no? a este nuevo conocimiento? ¿Cómo puede empezar a trabajar, ¿no? Poco a poco en estos contextos y hacer valer un poco, ¿no? su contribución, ¿no? a los proyectos? ¿Cómo lo ves tú, Anne? Pues a ver, nosotros en innovación, como nos organizamos, es como si fuéramos startups, ¿vale? Somos mini startups de equipos multidisciplinares donde tenemos a gente tanto de negocio, gente técnica, pero más de la parte de arquitectura de red, tenemos gente de desarrollo, tenemos a la gente de operaciones y luego estamos pues los diseñadores. Entonces, son equipos muy pequeños que van creciendo a medida que se van validando hipótesis y van cogiendo más fuerza. Entonces, puede pasar que el proyecto en el que estás no tenga como eje el diseño ni el usuario. Es muy común que el eje sea muy tecnológico y que entonces el equipo técnico sea mucho más grande que el equipo de diseño. Y bueno, pues yo reconozco que a veces es difícil enfrentarte a un equipo así, sobre todo cuando eres el único diseñador y si eres junior, además. En mi caso, por ejemplo, hace un par de años empecé en el proyecto en el que estoy ahora. Yo era la única diseñadora super junior frente a un equipo pues, de desarrollo que en ese momento no sé si era de 8 personas. Entonces, diría que 3 cosas, sobre todo.
mucha paciencia, muchas ganas y tener la mente muy abierta. Y yo, por lo menos, ¿cómo se puede empezar a trabajar en estos entornos? A ver, cada uno seguro que tiene su manera de trabajar, pero yo creo que por un lado, llegar con un framework de trabajo muy claro para ir mapeando la solución técnica e ir entendiéndola, no solo entender cómo funcionan las tripas, sino también qué problemas está solucionando, no solo al usuario, sino también a la empresa, porque al final te vas a encontrar con un montón de perfiles de negocio que te van a preguntar cuánto dinero vas a sacar de ahí. Y es muy importante tenerlo en mente. Preocuparte, como segundo consejo, preocuparte de esos otros perfiles, tanto de negocio como técnicos. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les inquieta? ¿Cómo trabajan? Yo me he llegado a poner sesiones con gente del equipo técnico, desde DevOps hasta los desarrolladores de back, para que me expliquen cómo es un día en el trabajo para ellos, qué problemas suelen tener, por qué se les paraliza tanto las cosas. Yo hasta que logré entender la lógica de automatización de testeos para cambiar de entornos de desarrollo, porque la automatización de no sé qué, bueno, que era terrible aquello, hasta que logré entender por qué me estaban diciendo todo el rato, no podemos meter tus diseños, me llevó un tiempo. Entonces, pues eso, mente abierta de que al resto de gente del equipo le importan otras cosas del proyecto que igual nos cuesta un poco entender. Y luego la tercera, para mí, sería identificar dónde estamos. No siempre podemos cambiar el mundo y no pasa nada, porque el mundo se cambia poco a poco. Entonces, elegir en ese proyecto dónde creemos que podemos aportar más y tirar ahí a full y exigir más quizás en esas fases. Por ejemplo, en el proyecto en el que estamos ahora, donde pues ha sido muy difícil además ponernos en marcha porque el producto técnico por debajo era enorme y empezar a cambiar la manera de trabajar más orientada a diseño era muy difícil. Cuando nos vimos en la situación en la que teníamos que priorizar foco de diseño, vimos que era más importante priorizar la identificación de casos de uso que queríamos cubrir para asegurarnos de que los usuarios nunca se quedaran sin el servicio que estábamos diseñando, sobre, por ejemplo, algunas partes de usabilidad. Eso no quiere decir que no las hayamos trabajado, pero sí que poner en una balanza qué es lo que teníamos que priorizar, y en este caso ha sido prioritario identificar todos los casos, las casuísticas que podía cubrir el producto, que era gigantesco, sobre tener una usabilidad perfecta. Entonces, por resumir un poco, en cuanto a qué le recomendaría, pues eso, mucha paciencia, muchas ganas de estudiar y tener la mente muy abierta a entender cómo piensan otras personas. Y consejos, hacerte un framework de trabajo en el que mapear la solución y estudiártela como si fuera la uni. Ponerte reuniones con la gente y preguntarles por sus problemas, porque normalmente empiezas a entender muchas limitaciones que te ponen, de dónde vienen, y identificar dónde puedes ser más fuerte e invertir más esfuerzo en esas fases del diseño. Si es research, si es en definición, y si tiene que ser más en la parte de interfaz, pues más en esa parte. Entonces, yo creo que eso sería. Qué ricas, Pani. Algunos de vosotros estáis lanzando preguntas por chat. Las tenemos aquí, ¿eh? Luego, al final, les pasaremos un poco las preguntas, ¿vale? Las estamos recogiendo. Vale, la siguiente pregunta es para Aritz. Aritz pertenece a la primera promoción del máster de diseño estratégico y hoy es el día, ¿no?, que Aritz tiene bajo su supervisión, como hemos dicho antes, un equipo más amplio de diseñadores. Entonces, Aritz, ¿tú qué capacidades y competencias dirías que aprecias más, ¿no?, de un diseñador que se incorporase a tu equipo, por ejemplo? Bueno, al final los equipos que montamos para un proyecto, bueno, son equipos bastante grandes, ¿no? Pueden estar involucrados en la fase de ingeniería entre 40 a 50 personas y son bastante multidisciplinares. Y luego, bueno, en mi caso, aparte de la parte de diseño, llevo la gestión de diseño de cabina, la cabina de conducción, donde, bueno, la parte de Human Factors es muy, muy importante, ¿no? Y la trabajamos
junto al diseño, ¿no? En esa especialidad que comentaba de diseño industrial, tenemos el diseño industrial, la ergonomía, Human Factors y la generación de maquetas, ¿no? Se me hace curioso cómo los compañeros están hablando de entorno virtual y aplicaciones, pues yo todavía sigo haciendo maquetas de madera, escala 1:1, ¿vale? De estos que se hacían antaño, pues seguimos fabricando y es el modelo final para una aprobación de diseño industrial con el cliente, ¿no? Y que luego el cliente muchas veces lo utiliza como venta en su país o en su ciudad o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro equipo hay diferentes perfiles, diferentes roles y tengo gente de diseño que está muy enfocado en la parte más ingenieril de la cabina con un componente de ergonomía o de Human Factors muy fuerte y tengo gente que está, pues, en cuanto a renders, maquetas virtuales, si trabajamos en la red virtual, y maquetas físicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Sobre todo, capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Que puedan pasar de un rol al otro, entonces siempre me gusta ir pasándoles por todos los roles para tener gente un poco que tenga nociones básicas en todos los puestos y que luego probablemente algunos resaltará en uno y otro en otro. Y cuando tengas un proyecto de un calibre, pues intentarás, ¿no? Mover un poco el que te interesa, ¿no? Para que el proyecto vaya bien. Pero sí que es verdad que una base fuerte de todos los conceptos o todas las disciplinas que abarcamos, ¿no? Entonces, básicamente normalmente la gente que viene de diseño son gente creativa, que sea proactivo. Al final, el tema de nuevos procesos, ahora mismo estamos a tope, ¿no? O sea, el COVID si algo nos ha enseñado es que, bueno, el cambio tiene que ser de un día para otro, ¿no? Un día estábamos en la oficina, el próximo día estábamos todos online, con un montón de reuniones y viviendo un poco más esclavizados que antes, pero fue un cambio tecnológico de un día para otro. Entonces, eso está pasando en todos los ámbitos. En el mundo del medio, aunque sea un mundo un poco, vamos a decir, chapado a la antigua, pues el tema de la digitalización, servicios digitales dentro de los trenes, pues cada vez se pide más, se exige más. Entonces, esa capacidad de adaptación, ser proactivo y que esté acostumbrado a trabajar en equipo para conseguir un objetivo común, ¿no? Es un poco, y yo creo que eso, por lo menos yo cuando hice el máster, el tema de, que no sé si seguís manteniendo esa dinámica de trabajar por proyectos con empresas, pues yo creo que es lo que es muy importante porque al final, cuando llegan a empresas se nota que, por ejemplo, donde una ingeniería más mecánica, pues viene cada uno, gente muy buena, pero que están como muy buenos en lo suyo, y les falta un poco esa parte de trabajo en equipo, ¿no? Y sí que es verdad que de la gente que sale del máster, esa faceta la domina bien, el trabajo en equipo es uno de sus fuertes y si le añades que son normalmente gente creativa y muy proactiva, pues consigues normalmente un perfil muy bueno que te puede llevar algo puramente de gestión en cuanto a plazos, planning, costes, a que esté más encima de la parte más técnica o la solución más técnica, ¿no? Entonces, bueno, son perfiles, a mí me gusta bastante porque son perfiles como más multidisciplinares de lo que puede ser pues un ingeniero mecánico puro, electrónico, lo que sea, que también son necesarios en el proyecto final. Pero igual el rol o el perfil de diseñador te da ese juego que con otros roles es más difícil, ¿no? Es un poco lo que suelo pedir, ¿vale? Bueno, Aritz, y viceversa, que te está tocando liderar también un equipo. Entonces, ¿cuáles dirías que son las competencias y capacidades clave, ¿no?, para liderar un equipo de diseñadores? ¿Vale? Pues yo creo que la gestión de conflictos, diría yo, porque esto ya resolviendo conflictos. No, eso bueno, también es importante, pero hay otras. A mí algo que me ha ayudado muchísimo es conocer el proceso, ¿no? Conocer el proceso de diseño que quieres aplicar, porque cuando llegas a una empresa muchas veces, pues creo que ha comentado Xavi, ¿no?, que se hacían cosas de una forma y ahora hace falta hacerlos más rápido, hay que cambiar procesos o hay que poner procesos alternativos en marcha. Entonces, conocer el proceso para mí es vital, incluso innovar, ¿no? Estar siempre proponiendo procesos nuevos para que básicamente mejores el plazo o mejores el coste o mejores la calidad, ¿no? Que es un poco
el fin de la empresa, ¿no? Hay que ganar dinero como sea. Entonces, si te estás quedando mal por plazo, pues hay que mejorar el proceso para ganar el plazo. Si nosotros hacemos ofertas públicas sobre todo, entonces si pierdes una oferta pública por el coste, pues hay que reducir costes. Si pierdes por el plazo, pues como sea, hay que reducir el plazo. Entonces, ser bastante innovador en ese sentido, proponer cambios, siempre con un ROI en mente, ¿no? Con un return on investment y hacerlo. Y además, vamos a decir, hacer engagement de tu gente, ¿no? Que la gente te apoye también, ¿no? Es el liderazgo de, pues, cuando propones algo, que la gente te acompañe y que además te acompañe durante tiempo, porque nosotros los proyectos el que menos tardamos son 18 meses de ingeniería. Entonces, pues esos son proyectos largos en donde la gente tiene picos. Tienes que conseguir que no sea meseta, porque al final si está todo de meseta, pues al momento cae. Bueno, pues esa gestión también es importante, ¿no? Porque tenemos cliente interno, cliente externo, stakeholders internos muy fuertes, stakeholders externos cada vez más fuertes y, bueno, pues como gestor, pues tienes que estar un poco apoyando a la gente que cuando tiene esos momentos también de incertidumbre o bajón o lo que sea, pues tienes que indicarle un poco ese camino, ¿no? Y un poco esa capacidad, ¿no? Y relacionado un poco con el tema de nuevos procesos de innovación, y he visto por ahí en el chat alguna pregunta sobre realidad virtual, he visto por ahí, pues básicamente, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues cambio de procesos, pues nosotros, y ha sido por iniciativa mía sobre todo, con un acompañamiento de mis superiores, es implantar una tecnología que, bueno, en el mercado, en otros mercados estaba ya implantado, en nuestro proceso de diseño para conseguir validar los diseños en un plazo mucho más corto y a un coste mucho menor, ¿no? Y es utilizar maquetas virtuales, no solo por la tecnología, sino planificando o definiendo un proceso de validación mediante unos hitos y unos workshops y un proceso definido. Entonces, ese tipo de cosas son un poco los que yo creo que si estás a cargo de un equipo de diseño tienes que hacer, ¿no? Es un poco dar las herramientas a tu equipo para que pueda mejorar, pues al final, coste, plazo y calidad, que son un poco los tres ejes en donde un producto, en nuestro mercado por lo menos, tiene que mejorar. Coincides un poco con lo que se ha comentado antes, ¿no? De tener claro ese framework de trabajo, esa metodología, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Eso, tienes que conocer muy bien los procesos que hay en la casa, tienes que conocer la casa muy bien, por muy grande que sea, tienes que saber también dónde tocar las puertas, porque cuando hay problemas, ¿no? Y hay conflictos, pues hay que solventarlos, ¿no? Y muchas veces, pues, algunos van subiendo de escalón. Bueno, y ahora tenemos una pregunta para John, que es el coordinador del máster. Entonces, John, durante estos 10 años, ¿vale? Algo que ha caracterizado a la formación de diseño de Mondragón Universitatea es la alta empleabilidad de sus egresados. ¿Cuáles crees tú que son las claves para estos datos? Sí, la verdad es que ese es uno de nuestros indicadores clave, ¿no? Si los que estudian con nosotros después encuentran empleo y de qué lo encuentran, ¿no? Y el otro día me pasaba una anécdota que me venía el responsable de la bolsa de trabajo de la facultad y me decía, oye, John, que no hay gente máster en la bolsa de trabajo, ¿no? Y dicen, pues bien, porque tienen curro. Y entonces eso está bien, ¿no? Los datos, los últimos que nos han pasado, pues hablan de que todo el mundo está trabajando, las últimas 3 promociones, y con un 100% de empleo encajado. Entonces, ¿yo cuál diría que son las claves? Primero, que nuestro acceso es restringido. Es decir, nosotros tenemos una formación, un máster universitario, entonces tiene gente que ya viene formada en diseño. Hay otros programas donde el acceso es más multidisciplinar y, bueno, nosotros, para poder empezar ya a hablar de aspectos más avanzados del diseño, decidimos en su día que el acceso fuera un poco más limitado, ¿no? Luego, digamos que es una formación que se extiende en 2 años, que también es algo que no es habitual, ¿no? Son 120 créditos, de los cuales el segundo año prácticamente en su totalidad es en una empresa. Entonces, eso te permite que tus prácticas, digamos, para la inserción laboral sean, digamos, extensas en el tiempo,
por lo que puedes empezar a contribuir, ¿no? Porque en toda organización, primero la organización invierte primero en ti y a partir de un determinado momento, pues ya es cuando empiezas ya a contribuir, ¿no? Y yo creo que eso es otra de las claves. Además de lo que ha comentado Aritz anteriormente, que es que pues es una formación basada en proyectos, con todos proyectos reales con empresas y demás. Y eso hace que la gente salga bastante curtida, digamos así. Y bueno, eso es lo que yo destacaría. Vale. Ane, otra pregunta para ti, similar a la que le hemos hecho a Aritz, ¿no? Tú también eres responsable de un equipo de diseñadores. ¿Y qué capacidades y competencias aprecias más tú en un diseñador? A ver, supongo que según en el proyecto en el que estuviese te diría unas cosas u otras. Ahora mismo estamos trabajando en un equipo de crear un producto de gestión de red y seguridad de red para pymes, en la que hay que transformar pues soluciones técnicas definidas por software en un servicio gestionable por IT managers de empresas pequeñas. Todo esto en el mercado alemán y además, por cómo trabajamos en innovación, trabajamos a 2 años vista. Esto quiere decir que es un equipo pequeño para un proyecto grande en muy poco tiempo. Entonces, a nivel de hard skills, yo creo que sobre todo valoraría lo que llamamos un diseñador ninja, por lo menos en innovación en Telefónica, que te pueda ayudar en cualquier fase del proceso de diseño, que si necesitas hacer un research sea capaz de hacerlo, que si necesitas que defina los journeys o un blueprint sea capaz, que sea capaz incluso de diseñar la interfaz. No hace falta que sea todo súper al detalle, porque al ser un proyecto de innovación no llegamos a desarrollos súper granulares, pero sí que sea capaz de hacer un poco de todo. Incluso que si, tal y como decía Aritz, creo, cuando le habéis preguntado, que pueda hacer cosas que igual no son tan de diseño y que pueda meterse a gestión de stakeholders, que pueda hacer parte de, yo qué sé, meterse en parte del modelo operativo, que también ha estado hablando Xavi sobre ayudar en otro tipo de procesos. Entonces, bueno, alguien que sea, que valga para todo. Luego, alguien con muchísima metodología, sé que me repito, pero en estos casos donde el proyecto es tan grande por la parte técnica, tan grande a nivel de stakeholders, dentro de una empresa que es muy grande y difícil de mover, hace falta ser organizado, mapear lo que vas haciendo para que otros puedan cogerlo, ser capaz también de transformar eso a metodologías ágiles que nos permitan avanzar muy rápido. Entonces, sobre todo en cuanto a hard skills, esas dos cosas. Y luego a nivel de soft skills, capacidades de comunicación muy altas, porque al final tenemos que ser capaces de salir también del discurso de diseño y adaptarlo a ese discurso más técnico, entendernos con el resto de equipos y saber transmitirles lo que queremos. Eso ha sido un problema gigante en nuestros proyectos que ahora estamos aprendiendo a resolver, pero para que os hagáis una idea, ahora mismo el equipo de diseño tiene que ser capaz de entender y codiseñar el modelo de datos que va por detrás en los desarrollos de backend. Es decir, toda la estructura de tablas, de cómo está organizado, pues estamos participando en los diseños de esa estructura para que después tengamos la capacidad de diseñar como nosotros queremos en la parte de front. Y eso a mí me dejó, vamos, para mí fue un shock de que tengo que aprender qué. Entonces, valoraría muchísimo, pues eso, capacidad de comunicación, de adaptación y luego resiliencia. Creo que en cualquier departamento de innovación todo cambia muchísimo. Además, nuestro trabajo es ir validando si los proyectos sirven o no, los proyectos pivotan, los proyectos se caen, no sabes lo que va a pasar mañana. A mí es una de las cosas que más me gusta de innovación, pero entiendo que no es para todo el mundo. Entonces, yo ahora mismo pues buscaría eso. Un diseñador ninja que sea muy metódico, con altas capacidades de comunicación,
que se adapte, que sea analítico y que tenga ganas de estar en un entorno que cambia mucho. Vale. Xavi, tú, a pesar de tu juventud, tienes una dilatada experiencia. Sí, has dicho que has comentado que, bueno, pues que te has incorporado a Eroski recientemente, sí, pero, bueno, tu experiencia anterior sí es variada, ¿no? Y has podido experimentar diferentes roles, ¿no? Como diseñador. Has estado trabajando como diseñador de producto en Bellota, luego has estado trabajando también en la consultoría Zorraquino, en el ámbito del diseño estratégico, y ahora en Eroski, ¿no? Y se habla mucho, ¿sí?, a nivel empresarial de la dicotomía, ¿sí?, de las empresas entre integrar el diseño dentro de la empresa y crear un equipo de diseñadores o utilizarlo como un servicio externo, ¿no? Contratar, pues como entiendo que has estado trabajando en la consultora Zorraquino. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esta dicotomía? ¿Cómo lo ves tú? Que has estado como en los dos lados, ¿no? En Zorraquino como un servicio externo para otras empresas y ahora estás en Eroski como parte interna. ¿Qué reflexión haces tú sobre estos dos opciones, digamos? Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayas llamado joven. Hace tiempo que me conocían. Ya cuando además se acercan ya lo agradeces un poquito más. Pues bueno, pues sí, no sé si dilatada o no, pero la verdad es que sí me ha tocado pues tocar distintos palos, ¿no?, en el mundo de diseño. Y como bien has dicho, pues he tenido la oportunidad de vivir esas dos realidades. Pues, una, formando parte del equipo de la propia empresa, como en Bellota o en Eroski, donde he de decir que los equipos no están únicamente formados por diseñadores, ¿no?, sino que también cuentan con otro tipo de perfiles que aportan valor ahí donde los diseñadores no llegan, porque bueno, pues no llegamos a todos los sitios. Y la otra es, pues, la otra realidad fue, pues, como profesional externo que ofrece sus servicios a distintas empresas, como bien has dicho. Pues, por ejemplo, cuando estuve trabajando como externo para Euskaltel, pues éramos varias las agencias que convivíamos y colaborábamos simultáneamente para llevar a cabo los distintos proyectos. Y bueno, ya que las empresas que apuestan por externalizar el diseño no pueden, pues optar por recurrir a una sola agencia para que desarrollen todos sus proyectos, o pueden hacer como Euskaltel, ¿no?, que ponen los huevos en distintas cestas, de manera que en caso de que te falle uno de los proveedores, pues tienes otras agencias a tu servicio también. Y por otro lado, no hay que olvidar también la existencia de los freelancers, lo cual puede ser una buena fórmula para reforzar el equipo o contar con una persona experta en un determinado campo sin necesidad que forme parte de tu plantilla fija. Y sería una opción parecida a la anterior, pero esta vez pues contratando los servicios de una sola persona en vez de la de un equipo. Pero, ¿cuál es la mejor fórmula para una empresa? Pues depende de muchos factores, obviamente, pero en mi opinión, no sé, todo pasa por la importancia que se le quiera dar al diseño dentro de la empresa y la inversión que se quiere hacer. Y para mí las cosas se complican mucho cuando quieres crear un equipo que cause cierta disrupción en una organización de corte muy tradicional, ¿no? Y aquí estoy hablando de manera general, no estoy hablando particularmente de Eroski. Y bueno, pues es complicado crear un nuevo equipo que funcione desde el minuto cero y crearlo además de la noche a la mañana. Es un proceso que necesita su tiempo, el cual tiene que asentarse dentro de la empresa y ser una pieza más dentro de su cultura, ¿no? Se debe ganar la aceptación de muchos departamentos porque como diseñadores pues no estamos solos y necesitamos de muchos otros perfiles y de sus conocimientos para que nos apoyen en los proyectos. Y bueno, y por otro lado está la propia experiencia de los diseñadores dentro del equipo de diseño, ¿no? O sea, se ha de lograr que todos sean unos profesionales top, obviamente, pero que al mismo tiempo tengan conocimiento suficiente sobre la empresa y el sector para que
para dar con soluciones lo suficientemente notables, ¿no? Y digamos que hay cierta curva de aprendizaje, desde que se crea el equipo hasta que se asienta. Y no es una curva corta, digamos, es más bien larga. Y esto, como he mencionado previamente, pues solamente funciona cuando la dirección cree férreamente que en el diseño como generador y catalizador del cambio. Que igual me estoy repitiendo mucho con estos conceptos, pero es que estoy muy convencido de esto. Y de tal manera, pues que se le dé autonomía suficiente y se le brinden las facilidades necesarias para que puedan avanzar ágilmente hacia esa integración, ¿no? En la organización. Y la propia dificultad, inversión y el tiempo que conlleva establecer un equipo dentro de las compañías es lo que hace optar por servicios o agencias o freelancers o lo que sea, ¿no? Y cuando contratas a una agencia, de alguna manera, pues sí partes de una posición más ventajosa a la hora de abordar estos proyectos y dar una respuesta de calidad o recibir una respuesta de calidad desde el minuto cero. Aunque también hay muchos casos pues, que las agencias pues, no han cuajado, no han acertado. Pero contar con una agencia también te permite no casarte con nadie. Es decir, en el momento que se acaba un proyecto, pues ya está, dejo de gastarme el dinero hasta la próxima vez que necesite de sus servicios. Pero también es verdad que a la larga, si realizas muchos proyectos donde implicas a una agencia, sea la misma o sean diferentes, pues más dependencia vas a tener de un agente externo, el cual tampoco te puede dar la misma seguridad que te puede dar un equipo propio. Además, el dinero que se paga por los servicios de estas agencias y consultoras, donde depende de cuál contrates, podemos estar hablando de cifras muy, muy, muy elevadas a final de año. Y por ello, pues concluiría diciendo que todo depende, pues como bien he dicho, pues... ¿Qué pasa? ¿Se ha cortado? ¿Me escucháis? Te escuchamos, pero tu imagen se ha congelado. Ahora ya está, creo. Sí. Ah, vale, ya estoy de nuevo. Vale. No, decía que, bueno, pues eso, que depende de las necesidades y las capacidades de la empresa. Si se trabajan muchos proyectos de innovación o de diseño y se estima que en el futuro serán muchos más, pues quizás la empresa debe plantearse tener un equipo propio en caso de que pueda permitirse involucrarse en un proyecto con esos resultados a largo plazo. Pero, en cambio, si las necesidades o proyectos son más puntuales, pues quizás tenga más sentido contar con un apoyo externo o que no obliga a la empresa a meterse en compromisos demasiado grandes, ¿no? Y también existen fórmulas híbridas donde se cuentan con diseñadores en la plantilla, pero que reciben un apoyo desde fuera, ¿no? Cuando lo necesiten, ¿no? Un freelance que trabaja de vez en cuando, depende de los proyectos. Pero, bueno, como digo, todo depende de las necesidades y capacidades y visión que tenga la empresa de cara al futuro. Bueno, y hilando entonces con esto, John, esta pregunta va para ti. ¿Cómo ves tú el futuro, John, de la formación en el diseño estratégico como coordinador del máster? Bueno, o sea, aquí casi voy a hacer una reflexión personal. Igual otros compañeros tienen otra visión, ¿no? Pero al final es algo que han comentado tanto Ariz como Xavi y también Anne. A veces toca lidiar con escenarios que no son muy propicios, ¿no? Porque en muchos casos el diseño se considera como algo periférico. Entonces, nuestra misión debería ser formar a personas que sean capaces, cuando trabajan desde dentro de las organizaciones o para las organizaciones, de transformar esa posición periférica del diseño más central, ¿no? Y para eso, pues las hard skills también, el dominar un software u otro, o el hacer bien un research o lo que sea, pero también las soft a veces cobran mayor importancia, ¿no? Entonces, trabajar en ese sentido creo que deberíamos de centrarnos ahí, ¿no? Y luego yo creo que hay dos tendencias un poco que van de acuerdo con dos disciplinas muy concretas. Una para mí es la servitización, que es básicamente la transición hacia las ofertas más híbridas orientadas a servicio. O sea, fabrica trenes, pero en algunos casos incluso los opera. Entonces, en ese sentido, la experiencia del viajero, etcétera, pues cobra importancia y ahí los diseñadores de servicios empiezan a cobrar importancia. ¿Qué decir en empresas como Eroski
o Telefónica. Y la otra es la digitalización, que ya no al sector industrial o incluso de servicios, sino también al sector público, a la educación, a la salud, etcétera. Y ahí el adquirir competencias de diseño de producto digital, pues también tiene sentido. Entonces, si ese diseñador ninja que decía Anne, pues requiere de un perfil que sea, que comprenda y que sepa abordar proyectos que tengan esas tres componentes, ¿no? El espacio físico, ¿vale? Pero también el elemento digital y el elemento más de servicio y con lo que conlleva eso detrás, ¿no? De la transformación de la organización que comentaba. Pero ese super diseñador es lo que deberíamos de aspirar, aunque sabemos que es complicado. Pero nosotros más o menos vamos por esa línea. Eso diría yo. Bueno, ahora tenemos una pregunta, la misma, para Anne, para Aritz y para Xavi, que es, ¿qué te ha aportado el máster en tu carrera profesional? Cada uno desde su perspectiva. Si queréis, Anne, empiezas tú. ¿Cuál eres la más reciente? Vale, pues a ver, a mí creo que el máster me ha aportado, en cuanto a hard skills, pues metodología, que pues para mí ahora mismo es una de las bases más importantes en mi trabajo, conocimiento de muchas herramientas que en muchas empresas, o sea, podemos pensar que las empresas ya están muy metidas en utilizar herramientas de diseño, pues tipo Journeys o Blueprints, pero que son herramientas que realmente he podido llevar al entorno laboral y que no eran tan conocidas por muchos de los perfiles que estaban trabajando en innovación en Telefónica. Pero después, sobre todo, creo que aquí es más la parte soft, esa manera de trabajar en equipo, de poner objetivos comunes para todo el equipo y organizarnos para llegar todos al mismo punto, que al final quizás de otros centros la gente viene muy orientada a hacer su propio trabajo porque es lo que ha estado haciendo en la universidad y en cambio en el máster y en Mondragón se premia mucho ese trabajo en equipo para llegar a un objetivo común pues a través de los PBLs. Capacidades de comunicación y de defensa de tus ideas ante el jurado de profesores y ante el jurado de las propias empresas para las que estamos trabajando, que al final es para mí una cosa súper importante en mi día a día. Yo puedo trabajar muy bien como diseñadora, pero si yo no sé venderle esto a los stakeholders, no vamos a ningún sitio. Y luego, por supuesto, la oportunidad de poder hacer las prácticas en una empresa, ver el mundo laboral de verdad de primera mano desde muy pronto y de verdad empezar a aportar casi en las prácticas, como ha dicho antes John. Entonces, bueno, creo que nos ayuda mucho tanto en la parte hard, pero sobre todo en la parte soft skills, que a veces es la gran abandonada en el mundo académico. Aritz, ¿tú qué dirías? Bueno, yo voy a hacer un comentario y más que personal, porque al final yo cuando hice el máster ya estaba en el mundo laboral, ya, vamos a decir, tenía mi puesto de trabajo y sí que es verdad que tenía evolución, pero yo tengo gente que viene de final de grado, ¿no? A hacer trabajo final de grado y casi todos los que han pasado por mis manos han acabado haciendo el máster. Algunos se han escapado, pero... Y yo noto mucha diferencia, se nota muchísima diferencia cuando te viene un grado y luego te viene un máster. Vale, son 2 años más, pero bueno, la madurez que se adquiere profesionalmente es una pasada, quiero decir, el salto de madurez entre un grado y un máster en cuanto a trabajo en equipo, ser proactivo y ese tipo de capacidades que antes he mencionado, hay un salto abismal, ¿eh? Y siempre, muchas veces cuando siempre tenemos un grado y un máster, según qué trabajos tenemos, vamos un poco modelando y decir, bueno, voy para un grado o voy para un máster. Yo personalmente soy muy de decirle a la gente que está conmigo, hazte un máster. Si te gusta, es un máster, yo creo que está bien para nosotros, ¿no? En el trabajo que hacemos nosotros. Si tienes otras inquietudes, pues hay muchos másteres, ¿no? Pero yo creo que el máster es importante en el mundo laboral actual hacerlo.
una empresa, yo no sé, en Eroski y cómo se da en Telefónica, pero en CAF, sea la disciplina que sea, ya se pide máster. No sé cómo decirlo. O sea, el máster es primordial. Entonces, este máster, que además combina producto y servicio, pues a nosotros nos viene, a mí personalmente me viene muy bien. Y yendo a lo personal, pues a mí un poco el salto fue ese, ¿no? Yo era muy de producto, venía de ingeniería técnica de producto, diseñaba, estaba en CAF como diseño de producto, yo hacía los frontales del tren, entonces era muy de producto. Y con sobre todo el trabajar los servicios, me dio ese punto de vista y he sido capaz de vender el diseño industrial dentro de CAF como un servicio. O sea, al final yo he hecho una venta interna durante años, algunos que estáis ya me conocéis, de dar servicio internamente de diseño industrial. Y es un poco como he conseguido que la cultura de diseño se expanda un poco, ¿vale? Porque al final el entorno de CAF es un entorno muy, muy ingenieril, cada vez menos, pero muy jerarquizado, y muchas veces tenías que, ¿no? Te topabas con muchos muros para avanzar. Y poco el máster me sirvió a mí para generar internamente un servicio que al final, bueno, ha acabado en un grupo que define un plan de validación de diseño industrial y lo ejecuta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que más me ha aportado a mí el máster. ¿Y tú qué dirías? Bueno, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Aritz, ¿no? Aunque sean 2 años, de alguna manera sí te da una madurez añadida que luego se vuelca dentro del trabajo, ¿no? Y tú mismo lo notas también. Es como sales del grado y todavía te sientes un poco, por decirlo pronto, un poco virgen en tus actitudes como diseñador, ¿no? Pero aunque no te conviertas luego un experto en distintas disciplinas en el diseño, sí es verdad que sales con otro punto de vista y otra perspectiva, ¿no? Y un poco en esta línea, lo que sí me ayudó mucho el máster fue pues me abrió mucho la visión en cuanto a la variedad de disciplinas y sectores donde podría encajar como diseñador, ¿no? O sea, se puede decir que me abrió muchas ventanas por donde mirar y una de ellas fue el ámbito digital. Después de pasar 3 años en Bellota, haber hecho el TFGA y haber hecho el TFM, pues me apetecía probar algo diferente y me apetecía poder dejar a un lado el diseño de producto y probarme como diseñador digital, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, fue haber cursado el máster lo que me dio cierta claridad hacia dónde quería enfocar mi futuro por aquel entonces. Y bueno, y también hay que decir que de alguna manera pues fue gracias a este máster que pude entrar a Zorraquino. No sé si de manera directa o indirecta, pero ya que es difícil entrar en el sector digital, aunque sin aún tener aptitudes como diseñador web, pues bueno, pues resultaría complicado por entrar en esta agencia en circunstancias normales, ¿no? Y fue gracias a un antiguo profesor de la universidad, Gary Coitz, de Irureta-Goiena, pues el cual necesitaba cierto apoyo en algunos proyectos que estaba colaborando con la agencia, que me dio la oportunidad de meter el pie en esta agencia. Pero bueno, fue realmente mi formación como diseñador estratégico lo que le interesó a la empresa, que por aquel entonces pues estaba dando pasos para impulsar un poco sus servicios de consultoría estratégica, que es lo que realmente empecé a hacer en Zorraquino, ¿no? Hasta antes de evolucionar a un perfil quizás un poco más completo. Y son estos conocimientos adquiridos en el máster lo que realmente hacía y hacen que nos diferenciemos de otros perfiles que quizás más especialistas, ¿no? Ya que podemos aportar mucho valor en muchas fases de los proyectos, desde fases muy tempranas hasta fases donde se está desarrollando la solución. Y es quizás esa polivalencia la que nos permitirá seguir teniendo un lugar en el sector y la que nos permitirá tener un papel importante dentro de las organizaciones. Y bueno, y por último, mencionar también la red de contactos que haces, ¿no? Porque si no fuera por esta red de contactos, probablemente no hubiera tenido las recomendaciones que tuve en Eroski y probablemente pues ahora mismo no estaría aquí.
esta charla y trabajando para esta compañía, ¿no? Bueno, es que ricasco. Y ya para cerrar un poco las preguntas del webinar, vamos a terminar con una pregunta para Jon. ¿Qué misión, Jon, ha de tener el máster en el futuro para las personas que deciden seguir formándose? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo aquí no me quiero extender mucho porque creo que es mejor dejar paso a las preguntas de los asistentes, pero yo veo un poco lo que he dicho antes, ¿no? Para mí, nuestra misión está completa si cogemos una persona y le damos la suficiente madurez y las competencias como para entrar a un entorno donde el diseño está percibido como algo periférico, he utilizado la palabra antes, ¿no? Y llevarlo como elemento central. Nuestra misión debería de ser esa como digamos, como titulación de segundo grado, ¿no? De máster. Yo resumiría en eso. Vale. Pues, bueno, aquí terminaríamos un poco la ronda de preguntas que os hemos hecho a vosotros, ¿vale? Pero sí que de alguna manera os vamos a pedir como un titular en un minuto, ¿vale? Antes de pasar a leer las preguntas, a ver si podéis resumirnos en una frase o en dos frases un poco lo que habéis comentado, vuestra experiencia laboral y una pequeña reflexión sobre lo que el máster, sobre todo, creéis que os ha aportado. Así, si tuvierais que hacer un titular, ¿qué diríais? Anne, a ver, ¿tú qué dirías? Pues yo diría quizás una capacidad de adaptación a distintos entornos muy por encima de la media, con la capacidad de entender objetivos comunes para el proyecto. Y creo que la metodología de PBLs y de trabajar con retos reales frente a empresas reales es súper clave para poder llegar a formarte como profesional antes de ser profesional. Es que realmente parece súper topicazo, pero es que es aprender trabajando mientras estás en la universidad, que es una oportunidad que no muchos centros te dan, por no decir que no me conozco ningún otro. Bueno, Aritz. Bueno, a mí lo que más me marcó un poco y creo que es un poco más las capacidades yo siempre he pensado que el diseño como proceso de innovación, ¿no? Entonces, capacitarme un poco más en eso, en herramientas que me permiten estar al día de las tecnologías, ¿no? El avance de las tecnologías, como me interesa, dónde buscar ese tipo de conocimiento que, bueno, siendo sinceros, antes no lo tenía. En el máster lo trabajamos durante 6 meses y es lo que básicamente más creo que me ha marcado, me ha aportado, ¿no? Esa parte de innovación. ¿Xavi? Me suelen costar esta clase de preguntas porque normalmente o me extiendo un montón o suelo ser un ratio, pero bueno, podría decir que generalmente es, un poco, no me estoy repitiendo mucho, pero es esa polivalencia o esa versatilidad, esa resiliencia del diseñador, ¿no? La que aporta más valor y quizás este máster lo que hace es ampliar ese rango de herramientas y de soluciones que puedes aportar en las organizaciones, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ampliar un poco pues esas miras donde realmente, pues quizás cuando sales del grado no esperas, pero luego ese rango de oportunidades en las que puedes aplicar todos esos conocimientos y esos conocimientos de diseño, tanto estratégicos como más, digamos, técnicos. Vale. Pues es que ricasco. Muchas gracias. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es dar la palabra de alguna manera a través del chat a los asistentes a la webinar, ¿vale? Entonces, os pedimos que ya estáis escribiendo preguntas, ¿no? Pero aquellos que tengáis preguntas concretas podéis hacerlas a través del chat, ¿vale? Y se las iremos pasando a nuestros invitados. Entonces, por ejemplo, Aitor nos pregunta, ¿recomendarías este máster a alguien que viene de hacer una ingeniería mecánica? Entonces, creo que esta pregunta igual Jon nos la podría contestar
explicando un poco cuáles son los criterios de admisión del máster, porque tú has dicho antes que es un poco el acceso restringido. No sé si podrías extender un poco en este contexto. Sí, igual no explica igual del todo bien. El acceso es directo para las personas que vienen con una formación en disciplina, de las diferentes disciplinas, pero ese es el acceso directo. Para el caso de las personas que vienen de otras titulaciones, como en ingeniería mecánica, hay complementos de acceso, que dependiendo de dónde se estudie, pues son unos u otros, y también si se estudia dentro de Mondragón también, pues son menos, porque es gente que ya conoce metodología PBL, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso es más directo el acceso, ¿no? No obstante, a la pregunta que hace Aitor, pues yo siempre digo que una de mis mejores alumnas, en este caso, es una persona que estudió ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, lo que yo diría es mindset, o sea, manera de pensar, de actitud, porque las capacidades hard, es decir, utilizar Adobe Illustrator, Adobe XD o lo que sea, eso se aprende rápido y aprende rápido con dedicación, digámoslo así, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, lo que hace falta es entender a lo que se viene y que verdaderamente esto te guste, ¿no? Y te apasione, yo diría eso. Vale, a ver, Jorge pregunta, bueno, se ha recalcado aquí, ¿no?, la colaboración con la empresa, etcétera. Entonces, pregunta, ¿cómo puede una empresa colaborar con el máster? ¿Bien en el periodo lectivo a través de los PBLs o bien para incorporar alumnos en TCM, en trabajo fin de máster? John, entiendo que tú también eres igual el más indicado para responder a esto. Bueno, en principio lo que yo le diría a esa empresa es que contactara con nosotros y un poco para hablar de cuáles son las condiciones y demás, tanto para plantear retos para que los alumnos puedan dar respuesta durante, digamos, el primer año o como para después incorporarlos en trabajo final de máster o alternancia estudio-trabajo. Entonces, yo creo que lo suyo es ponerse en contacto con nosotros directamente y ya veríamos un poco cuál puede ser la colaboración. Además de, si el que pregunta igual es una persona de una agencia de diseño, etcétera, pues encantados de que la gente de estas agencias pueda venir a contarnos a los alumnos sus experiencias y sus proyectos. Vale, a ver, Aritz nos pregunta, ¿qué consejos le darías, qué carencias tienen los diseñadores hoy en día y cómo podemos hacer los diseñadores para seguir evolucionando y mejorando en la disciplina? Y yo complementaría un poco con qué consejos se le puede dar a una persona que se inicia, ¿no?, en su carrera profesional en el tema del diseño estratégico. Y esta pregunta ya sí se la dejo a Anne, a Aritz y a Xavi. Hombre, yo personalmente diría que carencias todas y ninguna. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al final, al tener un perfil donde tocas muchos palos y tocas muchas cosas, nunca llegas a ser, o normalmente nunca llegas a ser un especialista total, ¿no? O sea, al final, pues el rango de servicios que puedes ofrecer es muy amplio. Entonces, diría que las carencias que tienes son aquellas aptitudes que quizás no quieras fortalecer o viendo un poco el foco donde quieras poner pues tu carrera profesional, pues son esas aptitudes que las dejas a un lado, ¿no? O sea, yo por ejemplo, no puedo ser súper bueno como diseñador UX UI, pero y ser un crack también en frontend. También, además, o sea, soy un analista de datos del copón y además, si quieres, te diseño un tren. O sea, es imposible. Entonces, todo depende de hacia dónde quieras enfocarte y cómo, dónde pongas el foco esa formación extra que después del máster. Porque en el máster vas a aprender muchas cosas, pero la formación nunca acaba. Y estoy diciendo algo obvio también, que todo el mundo lo sabemos. Pero como diseñador, siempre se está aprendiendo. Yo creo que un diseñador tiene que ser fuerte también en la parte técnica. En el mercado que esté, si estás haciendo, como he escuchado por ahí, ¿no?, cloud para pymes y tiene una tecnología muy, muy fuerte por detrás, no seas el mejor en esa tecnología, pero tienes que dominar, tienes que saber
qué limitaciones tiene, qué cosas hay que tener en cuenta, qué es lo importante, qué no. Entonces, a mí me ha pasado, sobre todo con diseñadores de otras escuelas, que te vienen y son como muy... se saben vender bien, pero luego la técnica no lo dominan. Y para mí siempre me ha gustado que Mondragón, que es históricamente, ¿no?, una escuela de ingeniería, donde la parte técnica se trabaja muy bien, tiene, ¿no?, vamos a decir, buena fama, pues la gente que sale de ahí o salimos de ahí, yo creo que la parte técnica somos fuertes. Y eso, en nuestro entorno, que queramos o no, esto no es Silicon Valley, porque aunque a alguno le gustaría, pues la parte técnica tiene mucho peso, y que tú sepas demostrar que dominas o que te preocupas y que además, ¿no?, que es algo que lo tienes en cuenta, yo creo que es muy importante para un diseñador. Y yo creo que eso el máster lo da y no lo tiene que olvidar. Yo, estando de acuerdo con los dos, tanto con Xavi como con Aritz, me siento muy identificada con lo último que ha dicho Aritz, ¿no? Repito, ahora mismo en Innovación de Red estamos trabajando en proyectos súper tecnológicos y creo verdaderamente que es imposible diseñar bien un servicio que no conoces. Entonces, ser muy fuertes en la parte técnica y de verdad ser capaz de interiorizarla de manera en la que casi sabes más que a veces el product manager, lo considero muy importante y sí que es una carencia que he visto varias veces. Al final, bueno, pues pasan muchos equipos de diseñadores por Telefónica, algunos con los que hemos trabajado genial, otros que quizás están más orientados a otro tipo de proyectos y por eso hemos visto esa carencia, pero el conocimiento de la tecnología es súper importante y sobre todo con lo que se viene ahora, que la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez es más compleja. Y luego, como adicional, ser un diseñador 360, como dice Xavi, lo veo súper positivo y vuelvo a meter la parte de soft skills. Yo he conocido perfiles súper buenos a nivel técnico que hacen unos diseños increíbles, pero luego con muchas dificultades para trabajar en equipo o comunicarlas. Y al final es mejor ser incluso un poco peor en la parte de hard skills y saber desenvolverte en un equipo y comunicarte que al revés. Y bueno, ya llevamos casi hora y media. Voy a hacer una última pregunta del chat, ¿vale? Marcos, para terminar ya, Marcos nos pregunta, ¿cuáles son los mayores atractivos y las mayores dificultades que os habéis encontrado a la hora de aplicar el diseño estratégico en vuestras empresas? O sea, sí, vuestras mayores satisfacciones y vuestras mayores dificultades. ¿A qué nos podéis decir sobre esto? Pues yo dificultades, lo que comentaba antes, ¿no? Un poco desde abajo hasta arriba, en una empresa grande, pues las dificultades o los obstáculos que he tenido para que el diseño sea considerado pues un proceso más innecesario y que esté integrado dentro de lo que es la fase más ingenieril. Y la parte más bonita, vamos a decir, yo en mi caso, que acabamos casi siempre con las maquetas, ¿no? Cuando llegas a un punto en donde, por ejemplo, en cabinas has metido a los conductores, a la gente de mantenimiento, al no sé qué, al de RAM, mucha gente pasa, ¿no? Y haces maquetas VR, maquetas blancas o blandas, y al final acabas con una maqueta a escala real, con todos los acabados que parece un 3D real, y ese momento de, ¿no?, quitas la lona y lo vendes, pues es un momento que en los proyectos, pues, es un hito y es una satisfacción enorme, ¿no? O sea, es un trabajo de 12 meses que acaba con algo y dices, hostia, pues todo el proceso que he hecho, pues ha valido la pena, ¿no? Y es un poco, cada año así tenemos un momento de esos, que nos echamos unas cervezas y luego ya volvemos a inicio de otro proyecto, ¿no? Sí, o sea, tangibilizar un poco todo ese esfuerzo, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que lo más complicado a veces, pues suele ser
pues bueno, pues cuando por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, o sea, cuando se organizan dinámicas con una empresa que ha requerido de nuestros servicios, pues no sé, en un proyecto bastante transversal, pues a veces ese trabajo que hay que hacer para convencer a los escépticos, ¿no? Porque no siempre... digamos, en todos los proyectos toda la gente cree en los servicios que estás ofreciendo, ¿no? Pues algunos, pues sí los creen y son las personas que han sido más activas a la hora de contratarte, pero luego hay otros, digamos, otros agentes o otras figuras que, bueno, pues están ahí porque no tienen otra, ¿no? Y quizás lo más difícil es convencer a los escépticos, hacerles ver el valor que tiene el trabajo que se está realizando. Y la mayor satisfacción viene cuando realmente pues, has llegado a un resultado y ellos, pues esos escépticos, han visto todo el valor que estás tú intentando transmitir, ¿no? Y eso podría ser uno de los puntos a mencionar. Yo creo que vuelvo a coincidir. O sea, lo más difícil y a veces incluso cansa, no vamos a mentir, ver cómo hay gente que no cree en lo que estás haciendo, tener que estar demostrándolo cuando ves que otros perfiles se da por hecho que aportan a la empresa, pues cansa. Pero ver cómo poco a poco tu perfil va tomando relevancia en tu entorno laboral es muy satisfactorio. En mi caso, hace 2 años, creo que yo era la única en mi área que estaba como diseñadora fija en un proyecto. No sé si ahora somos 8. Incluso hace un par de semanas el líder de un nuevo proyecto que acaba de salir decía, yo si no tengo un service designer no hago el proyecto. Y yo decía, joder, tío, menos mal. Y eso pues te vienes arriba y es muy reconfortante. O sea que... Perdona, porque tú, Anne, has dicho que hace 2 años, o sea, a ti se te consideraba como perfil junior, ¿no? Y claro, ya has acabado en 2 años a tener ser responsable de un equipo. Entonces, estimo que en esos 2 años, o sea, pues la empresa o el departamento o esa sección donde estés, pues ha ocurrido una gran transformación de mentalidad y de cultura, ¿no? Sí, a ver, creo que por un lado, o sea, yo antes estaba en varios proyectos, pero quizás no de manera tan fija, hacía aportaciones más cortas, pues de X semanas, pero luego hubo un proyecto que decidió aportar por el diseño y como se han visto resultados, pues ha ido creciendo el equipo y cada vez más proyectos han incorporado el perfil. Yo personalmente he aprendido a malas, o sea, me lleva una cantidad de palos indescriptible, pero bueno, también pensar que vas allanando el camino para futuros perfiles, pues oye, también te reconforta. Pero sí, yo sí que veo en mi departamento un cambio de mindset brutal en cuanto a cómo se percibe el diseño y en muy poco tiempo, o sea, que está demostrado que el impacto es rápido. Hay que invertir un poco al principio, por supuesto. Hay que demostrar que tienes que tener la oportunidad de demostrarlo, sí, pero el impacto es que se ve muy rápido. O sea, que la mayor satisfacción viene de mano de lo que ha dicho John, ¿no? De ir poniendo el diseño como elemento más central dentro de las organizaciones, ¿no? Por resumir un poco lo que habéis dicho. Pues yo creo que con estas preguntas ya podemos dar por concluido el webinar. Si me permites, en el chat lo que voy a hacer es dar un link, pues creo que sí. publicado para todo el mundo. Entiendo que para la persona que ha preguntado lo del acceso y demás, pues que le dé un ojo y entiendo que sea ingeniero mecánico, supongo, por la pregunta. Que le dé un ojo y que nada, que ahí tiene todo bien explicado. ¿Vale? Listo. Vale. Pues nada, agradecer una vez más a todos vosotros por vuestra presencia